Minutos de la mañana. No importa cuál sea el escándalo en el país, el nombre de Armando Benedetti siempre está presente. Él es el motivo de la renuncia de Ángela María Buitrago a la cartera de Justicia, al Ministerio de Justicia. Así lo confirma ella, que habla de llamadas, de injerencias y presiones para cambiar a una funcionaria de la Unidad de Servicios Penitenciarios, y un episodio más del 7 de mayo, cuando salió del país con rumbo a Estados Unidos en una visita oficial y dejó encargado al secretario general, pero dice ella le pidieron cambiarlo por Augusto Campo, que hoy es secretario jurídico de la presidencia. Buitrago, que solo duró 11 meses en ese cargo, se va denunciando influencias, amenazas e intimidaciones, interferencias o intereses políticos de Benedetti. Dice ella que también de Angie Rodríguez, que es la directora del DAPRE, que esta mañana están en plan de negación, de negar esas acusaciones. Es un nuevo capítulo de Fuego Amigo, por el que ya hay advertencias de denuncias de Rodríguez y de Benedetti en contra de Buitrago, que dice que se va por un acto de coherencia y de responsabilidad. Es el caso de otra ministra que se va, aunque Benedetti dice que le pidieron la renuncia, y esta mañana efectivamente el presidente Petro confirma que le pidió la renuncia a la ministra Buitrago. En todo caso, no deja de ser una renuncia motivada. Otra renuncia o otra despedida que engrosa la lista de más de 40 ministros en 18 carteras y más de 126 viceministros que han pasado por este gobierno, increíblemente acelerando el ritmo de la inestabilidad y el caos de este gobierno. Otra ministra que se va sin poder hablar con el presidente Gustavo Petro. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos. Traje de luces para el café colombiano, principal protagonista del crecimiento económico del país. Producto Interno Bruto, que según reveló ayer el DANE, aumentó en el primer trimestre en 41 billones de pesos frente al mismo periodo del año anterior, es decir, un crecimiento del 2.7%, mejor dato de los dos últimos años, superando de lejos el mediocre crecimiento del 0.7% en 2023 y del 1.7% en el 2024, impulsado obviamente por Su Majestad, el café colombiano, una actividad que en el primer trimestre crece al 31%, es decir, unas 12 veces más rápido que todo el resto de la economía del país, coronándose como reina del dinamismo productivo, endulzando la vida de 550.000 familias cafeteras y echándose al hombro el crecimiento del sector agricultura, ganadería, pesca y caza. Sector agrícola que, gracias al tremendísimo impulso del café, crece al 7%, mitad empero de lo que lo hace el sector de actividades artísticas, que se expande al 15%, en gran medida por el entretenimiento, conciertos en estadios, cine y actividades de recreación. Tiempo sabroso, tiempo de esparcimiento, gracias a unos hogares que abrieron la billetera y que se decidieron a gastar más, con un consumo de los hogares que aumentó en el 4,5% en el arranque de este año, y que a su vez jalonó el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida. Comercio que vuelve a ser cisne tras haber sido patito feo durante muchísimo tiempo, con un crecimiento en el primer trimestre que bordeó el 4%, alejándose de su hermana siamés, la industria, pues que viene recuperándose, pero mucho más lentamente, con un crecimiento del 1.4% en el primer trimestre, y que en 2 meses de cifras positivas, pero tras 18 meses consecutivos de números en rojo, por no hablar, claro, de la mala racha en la que sigue inmersa la construcción, que se hundió al 3,5%, principalmente por la construcción de vivienda, que sigue, como dicen popularmente, en la inmunda, contrayéndose en un 7% y acumulando 7 trimestres consecutivos también de números malos, de números rojos, como igual de pésimo la sigue pasando el sector de minas, con una contracción del 5% en el arranque de este 2025. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 40 minutos. La Corte Constitucional concluyó en las últimas horas que en Colombia no hay una regulación suficiente sobre reproducción asistida. Por ejemplo, sobre congelar los óvulos, alquilar un vientre o la inseminación artificial. Por eso, la Corte le pide al gobierno y al Congreso legislar cuanto antes. Un pronunciamiento que se da después de estudiar una tutela de un hombre que reclamó el derecho a la autodeterminación reproductiva porque estaba reclamando óvulos que su pareja antes de morir dejó congelados en un tratamiento médico. Es la historia de una mujer que empezó un tratamiento de fertilización in vitro y de alquiler de vientre que incluyó congelar óvulos. Ella murió y la clínica le negaba a el esposo la entrega de los óvulos. Por el contrario, decía que era el momento de descongelarlos. Esa tutela la revisó la Sala Octava de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Cristina Pardo, que fue la ponente y que además se despidió con esta decisión de la Corte, la magistrada Natalia Ángel y el magistrado José Reyes, quienes negaron el derecho que reclamaba este hombre. Pero más allá del caso en concreto, la Corte reiteró que en el país persiste un vacío normativo sobre las técnicas de reproducción asistida y que no hay reglas claras sobre los derechos, por ejemplo, de los donantes, ni los límites en el uso de los óvulos o del esperma tras el fallecimiento de sus propietarios. También señaló la Corte que no hay marco legal sobre alquiler de vientre y, ojo, las posibles disputas jurídicas que surgen con esta práctica, como reclamaciones de paternidad o implicaciones de los contratos firmados con las clínicas. La Corte dice que las clínicas que ayuden en el proceso de reproducción asistida también deben ser específicas y detalladas sobre inconvenientes psicológicos, sociales, emocionales y hasta económicos que se derivan de este proceso. Para la Corte, estos temas no solo involucran lo jurídico, también lo ético, especialmente cuando hay consentimientos de unos óvulos que le pertenecen a alguien que ha muerto.